San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos ya a la radio, que ya empezó la hora solo para Arequipa. Hablar de los hijos de Arequipa que cambiaron el mundo siempre es una situación reconfortante y aleccionadora, que nos exulte el espíritu, porque estos hijos nacidos en las entrañas de nuestra patria arequipeña son lumbreras que han iluminado no solamente nuestro caminar, sino el de otras naciones, y por qué no decirlo del mundo entero. Por lo tanto, aquí en Arequipa debería también brillar la antorcha de la Estatua de la Libertad, porque valgan verdades, esta tierra es también patria de la independencia, patria de la libertad y patria de la justicia. En consecuencia, Arequipa jamás podrá ser comunista o socialista, porque aquí nunca nos ha caído la plata, el trabajo ni la comida del cielo. Aquí el arequipeño siempre se ha ganado el pan con el sudor de su frente y la de sus toros, y no con la lampa y la yunta de otros, ni con la ayuda ni las limosnas del Estado, ni con el dinero de los ricos. Aquí nosotros progresamos libremente con nuestro propio esfuerzo. Bueno, digo esto porque si Arequipa siempre fue la patria de los libres, la capital de la juridicidad, hacer lo que vaya contra la justicia y la libertad ya no es un ideal arequipeño. Y de eso hay muchos de nuestros hijos que pueden dar su testimonio de haber luchado por esta justicia y esta libertad. La Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, es la conflagración más grande que conoce la historia de la humanidad. Acabó en 1945, cuando Berlín fue capturada por los aliados. Alemania entonces se rindió incondicionalmente y el mundo entero empezaría a respirar aires de paz después de muchos años. Entonces, el 4 de febrero de 1945, los aliados Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, que habían hecho fuerza común para derrotar a Alemania, se reunieron en una conferencia en Yalta, que declaraba a Europa liberada de la guerra y se permitía desde entonces elecciones democráticas en todos sus territorios. Pero la principal decisión que se tomaría en esta reunión de alto nivel, y que fue una iniciativa del presidente norteamericano Franklin Roosevelt, fue convocar a una conferencia en la ciudad de San Francisco. ¿Para qué? Para organizar las Naciones Unidas, es decir, crear una nueva sociedad de naciones, para lo cual se concibió la idea de crear un Consejo de Seguridad y un Tribunal Internacional de Justicia, para que nunca más haya el peligro de una conflagración mundial. Es así que el 26 de junio de 1945, después de un muy arduo trabajo, todos los representantes de las 50 naciones reunidas en San Francisco, después de redactada, firmaron la Carta de las Naciones Unidas, algo así como la Constitución o Carta Magna de esta organización. Bueno, al cumplirse ya el año pasado 75 años o las bodas de brillantes de este histórico acontecimiento, las Naciones Unidas hicieron una publicación especial en inglés sobre la historia de esta organización, en la cual, sépanlo amigos arequipeños,
aparece una fotografía muy interesante en la que se ve al representante de uno de los 50 países firmando la carta que decía el peruano universal. Sí, el peruano universal. Hasta ese momento nadie siquiera podría imaginarse que ese peruano se convertiría más tarde en el primer latinoamericano en ser presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y cómo no, en presidente en 3 oportunidades del Consejo de Seguridad, también de las Naciones Unidas. Y oh, qué novedad, ese peruano universal era un arequipeño, sí, Víctor Andrés Belaúnde, el único peruano que tiene una mención especial en la historia de las Naciones Unidas. Ya que sépanlo, amigos arequipeños, él fue el único delegado de las 50 naciones que intervinieron en dicha asamblea que, óiganlo bien, hizo que 20 países ingresaran a la ONU gracias a los esfuerzos del Comité Específico de Nuevos Oficios liderado por él mismo. Un proceso que había sido trabado con anterioridad por Estados Unidos a los países soviéticos y por la Unión Soviética a los países aliados. Es decir, gracias a un arequipeño, muchas naciones pequeñas y emergentes también tuvieron el derecho de ser miembros de la ONU. Precisamente eso es lo que destacan las Naciones Unidas en esta edición especial conmemorativa por sus 75 años de fundada. Y es que Víctor Andrés Belaúnde fue un gran pacifista cuya vida estuvo dedicada al estudio, a la lucha por la democracia y a la defensa de los derechos humanos. Un pensador, escritor y diplomático arequipeño que es uno de los pocos personajes que destaca en la historia de las Naciones Unidas. Sépanlo entonces que como representante del Perú estuvo en el nacimiento, en la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Menudo privilegio, amigos arequipeños, y que todavía sea considerado entre los más destacados de su historia, un hecho verdaderamente sorprendente. Y de ello nos cuenta con mucho orgullo su hijo Martín Belaúnde, quien dice: recuerdo que tenía 6 años cuando mi padre, Víctor Andrés Belaúnde, viajó a los Estados Unidos junto al presidente Manuel Prado para hacer algo importante para el mundo. Años más tarde recién me enteraría de aquella misión. La Segunda Guerra Mundial, amigos arequipeños, había acabado con la victoria de los aliados sobre las potencias del eje. El mundo requería entonces unirse para salvaguardar la paz y el diplomático Víctor Andrés Belaúnde fue nombrado para representar al Perú en la Conferencia de San Francisco en 1945. Mi padre, entonces siguió contando, estuvo en Estados Unidos entre abril y junio de ese año y junto a representantes de otros 50 países redactaron la Carta de las Naciones Unidas, acordando los términos de una nueva organización mundial que velaría por la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Así, amigos arequipeños, el Perú fue testigo del nacimiento de las Naciones Unidas, de la misma pluma y diplomacia de un hijo de Arequipa, Víctor Andrés Belaúnde. Así es. Y por si fuera poco, entre 1949 y 1958, Víctor Andrés Belaúnde presidió todas las delegaciones peruanas en cada Asamblea de las Naciones Unidas. Y como un hecho extraordinario, en 1959 fue elegido presidente de la Asamblea General de la ONU, presidiendo al siguiente año la 4ª sesión especial de emergencia. Bueno, el hijo de este diplomático arequipeño nos sigue contando. En 1959 yo cursaba el 2º año de Derecho y estaba muy pendiente de lo que hacía mi padre en Estados Unidos. Recuerdo que esa 4ª sesión especial de emergencia fue una asamblea memorable por su agenda tan explosiva. Así es. Se habló, por ejemplo, del comunismo en Asia y de la descolonización de África y Argelia. Además, a mi padre le tocó darle la bienvenida a Nikita Khrushchev, primer ministro de la Unión Soviética, uno de los 2 hombres más poderosos del planeta. Y cómo no hablar de su gran legado. Víctor Andrés Belaúnde luchó por la democracia y la paz. Le apasionó el desarme, entendido como un estado de armamentos que sea proporcional al poderío económico de un país y que tenga estrictamente un carácter defensivo, es decir, evitar el incremento de armas ad infinito, porque era un peligro para la paz.
De esta manera, amigos arequipeños, el Perú ha estado presente en la historia de las Naciones Unidas gracias a este ilustre arequipeño que tuvo una profunda vocación pacifista, perteneciendo pues a una ilustre generación de intelectuales, un arequipeño que se esforzó y empeñó por comprender la realidad de la humanidad para mejorarla. Él, como uno de los diplomáticos más preparados del Perú, no creía en el socialismo ni en el comunismo, ideales nocivos para la libertad, la justicia y el desarrollo. Él consideraba que el Estado solo debería intervenir para hacer obras públicas de infraestructura y de interés nacional. Para él, esa era la solución para el desarrollo de una nación. Ciertamente fue un hombre exigente que daba órdenes para hacer responsables a las personas. Bueno, la historia de este hijo de Arequipa es fascinante y no es para menos. Fue hijo de Mariano Belaúnde de la Torre y Mercedes Díez-Canseco Vargas, esta última hija de Pedro Díez-Canseco y Corbacho, presidente del Perú, hermano de Rafael Belaúnde Díez-Canseco, padre del presidente Fernando Belaúnde Terry, todos arequipeños. Se formó pues en los colegios San Vicente de Paúl y San José de aquí de Arequipa. Luego ingresó a la Universidad Nacional de San Agustín y en 1901 pasó a Lima para estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos, donde ejerció además la docencia universitaria dictando cátedra en Historia de la Filosofía Moderna e Historia Moderna. Para que vos lo sepáis, amigos arequipeños, tenía los grados de doctor en Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Letras. Bueno, en 1903 fue nombrado secretario del Archivo de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente de 1905 a 1906 fue secretario de la misión acreditada en Argentina para hacer la defensa del Perú en el litigio de límites con Bolivia, ya que el presidente argentino había sido nombrado árbitro de dicho diferendo. Luego pasó a España para culminar la compilación e impresión de la documentación peruana que sustentaba su defensa. Amigos arequipeños, su carrera en diplomacia, derecho y jurisprudencia fue incesante. Por ejemplo, de 1907 a 1911 fue jefe de la División de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1914 pasó a la legación peruana en Alemania como encargado de negocios y al año siguiente fue transferido con el mismo cargo a Bolivia. En 1918, para que todos lo sepan, fundó el Tercer Mercurio Peruano, revista de la que fue director hasta 1932. En 1919, bajo el segundo gobierno de José Pardo, fue nombrado ministro plenipotenciario en Uruguay, pero renunció al producirse el golpe de estado de Augusto B. Leguía. Y no crean que hasta aquí nomás llegaron sus logros, no. Más luego regresó al Perú y se reincorporó a la docencia universitaria en San Marcos. Y óiganlo bien, amigos arequipeños, entre 1919 y 1920 realizó una gira por los Estados Unidos dictando conferencias en más de 40 universidades y colegios. ¿Qué peruano ha hecho tremenda odisea? Ninguno. Bueno, nuevamente en el Perú, desde la Universidad de San Marcos, abogó por la libertad de los presos políticos y protestó por la expropiación del diario La Prensa. Su oposición al gobierno de Leguía motivó pues que sufriera persecución política, por lo que fue apresado y confinado en la cárcel de la isla San Lorenzo, y luego de lo cual fue desterrado. Efectivamente, durante su exilio pasó una temporada en Francia, donde se casó con Teresa Moreira y Pasoldán. Luego se dirigió a los Estados Unidos, donde dictó cátedra en las universidades de Columbia, Middlebury, Virginia y Miami, y conferenciante en la Universidad Johns Hopkins y en la Universidad de Chicago. Fue también funcionario del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. Todo un gran personaje, amigos arequipeños, que hacía quedar bien al Perú en el extranjero. Bueno, en 1930, al caer el gobierno de Leguía, regresó al Perú y fue elegido diputado para el Congreso Constituyente de 1931 por el Partido Descentralista y en representación de Arequipa. La impronta de su trabajo constituyente se registró pues en la Constitución peruana de 1933. Sepan también, amigos arequipeños, que el segundo gobierno de Óscar R. Benavides lo reincorporó al servicio diplomático, designándolo ministro plenipotenciario en Colombia y luego en Suiza.
Ocupó tantos cargos, amigos arequipeños, que también fue embajador especial en las Naciones Unidas en 1936 y en la Conferencia Internacional del Trabajo también en 1936. Bueno, debido a su prestigio como internacionalista, defensor de los intereses del Perú, fue requerido por el gobierno para integrar la delegación peruana que en Río de Janeiro negoció la solución del conflicto con Colombia en 1934. También fue miembro de la delegación peruana acreditada ante el gobierno de los Estados Unidos en el marco de las negociaciones de límites con el Ecuador en 1938. Grandes encargos que solo un arequipeño como él, honesto y bien instruido, podría realizar. Por lo que en 1945 presidió la delegación peruana en la fundación de las Naciones Unidas y posteriormente, entre 1959 y 1960, presidió la Asamblea General de dicho organismo. Un verdadero lujo que un arequipeño y no cualquier peruano lo hubiera hecho. Siempre vinculado a las actividades académicas, fue decano de la Facultad de Letras, Ciencias Políticas y Económicas, así como vicerrector y rector interino de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, fue gestor en la creación del Instituto Ribagüero en 1947. En 1965 fue nombrado rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, falleció en Nueva York, la capital de la libertad, el 14 de diciembre de 1966, un día antes de su cumpleaños y antes de cumplir 83 años. Amigos arequipeños, eso sucede cuando se da el reino de la libertad y la justicia en una sociedad donde se impone la capacidad intelectual de sus gobernantes, contrario a lo que sucede en las sociedades comunistas, donde únicamente prevalece el imperio de la ignorancia y el odio hacia el que se esfuerza por salir adelante con su propio sudor, sangre y lágrimas. Y eso es Arequipa, la patria de los libres e ilustrados. Soy Arturo García y este es su programa Lonjos y Calas. Los besos son como el adiós, que entrega el viento en su partida, caricias que el tiempo da, borrando cualquier herida. Aquí junto a tu olvido, nada puede la distancia, si perdida mi esperanza, veré cuando te haya sido. El amor es gratitud, que el corazón entrega. Al alma noble y buena, que por buena no mendiga. Al alma noble y buena, que por buena no mendiga.
divertida, caricias que el tiempo da, borrando cualquier herida. Aquí junto a tu olvido, nada puede la distancia. Si perdida mi esperanza, veré cuando te hayas ido. Al caer la tarde el sol, rezará junto conmigo. Y en su oración te dirá: amor, amor, te he perdido. Y en su oración te dirá: amor, amor, yo te he perdido. Amor, amor, yo te he perdido. Una grabación inédita del trío de los hermanos Azpilicueta, una verdadera clase magistral de lo que es un yarabí, esa quejumbre que nace del corazón adolorido de un arequipeño desdeñado por una mujer ingrata. Amigos arequipeños, antes de continuar con nuestras bonitas tertulias, les quiero pedir 1000 disculpas, sí, 1000 disculpas por la repetición del programa del sábado pasado. Ciertamente el día y la hora de la premiación del gran concurso de música arequipeña coincidentemente quedó fijada para la 1 de la tarde del día sábado 21 de agosto, justo cuando se emite Loncos y Jalas, por lo que ya no pude hacerme cargo del programa. Todo un día totalmente ajetreado, pero feliz de que haya salido todo muy bien. Y ya les voy a contar todo lo sucedido, pero eso será más adelante. Lo único que ahora quiero es nuevamente pedirles 1000 disculpas, amigos arequipeños. Entonces, vamos para adelante con el programa del día de hoy. Bueno, ya pasaron las fiestas de Arequipa y todo vuelve a su lugar, ¿se dan cuenta? Se acabaron los arequipeños solo de agosto, aquellos que los trae el viento y se los vuelve a llevar. Y es que todo ha sido un cambalache al que pretendían llamarle aniversario de Arequipa, pero más parecía el aniversario de Puno o de Bolivia. Digo esto porque a mí me queda un sinsabor propio de una fiesta chicha en honor a Arequipa. Sí, y es que ya no lo puedo entender. ¿Por qué se han sacado comparsas de saya boliviana a recorrer las calles de Arequipa? ¿Por qué se han recitado poemas lonjos en quechua? ¿Por qué se han tocado en las radios supuestas y tradicionales coplas del carnaval con groserías y vulgaridades? ¿Por qué se sigue promocionando la chicha de jora y todos los otros platos de nuestra culinaria típica con recetas nuevas que le quitan su originalidad? ¿Por qué el carnaval de Arequipa, símbolo de nuestra identidad, se ha tergiversado tocándolo y cantándolo en ritmo de cumbia o huayno? ¿Por qué los poemas lonjos se han convertido en payaserías para hacer reír a la gente? Y así tantas cosas. Esto ya no tiene nombre, amigos arequipeños. A Arequipa la quieren igualar con Oruro o Cochabamba o Juliaca y Puno, y eso nunca lo vamos a permitir los verdaderos arequipeños. Y no es que tengamos algo contra ese bonito folclor, sino que nuestras manifestaciones culturales se respetan, es decir, se tienen que seguir cultivando, pero tales y como son. Ya estoy cansado de recomendar que no se distorsionen nuestras tradiciones. Nos faltan solo 19 años para llegar al 5º centenario de nuestra fundación española. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Como Lima? ¿Totalmente una ciudad chicha? No, amigos arequipeños, tenemos mucho trabajo por hacer. Y no es que sea exagerado. Esta destrucción de nuestro legado cultural se está dando en todos los aspectos.
Por ejemplo, desde hace 21 años que Arequipa fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por su hermosa arquitectura, he podido ver con horror que en el centro histórico se han construido no menos de 30 playas de estacionamiento. ¿Sobre qué? Sobre casonas coloniales antiguas hechas de sillar y que han sido demolidas en la oscuridad sin que nadie se dé cuenta ni haga nada. Ya cuando fueron abiertas estas playas, ya era muy tarde, todo nuestro patrimonio se fue al demonio. Y eso sin contar las múltiples casonas de hermosa blancura color sillar que han sido pintadas de coloretes horribles, buscando asemejarlas a Trujillo, Lima o Chiclayo, ciudades que precisamente envidian nuestra belleza natural de la que ellos carecen. Por esta y muchas otras razones, todo el año voy a seguir con mi campaña de purificación de nuestra cultura y no voy a tener piedad con nadie, porque mi Arequipa linda no es justo que me la estén destruyendo y construyendo sobre ella una gran Juliaca. Eso sí que no lo voy a permitir. Sin más remilgos, damos inicio al programa número 246 de Lonjos y Calas, el programa de los verdaderos hijos de Arequipa, la República Independiente. Arequipeñita, un bonito guainito arequipeño en las cuerdas del Torito Muñoz Alpaca del trío Yanaguara. Bueno, cuando yo estuve enfermo del COVID, mi tía Fidela Álvarez, a quien le hago llegar un gran saludo, me trajo, o más bien me regaló 5 conejitos para que me haga, como ella decía, un caldo de cuy para levantar mis defensas. Pero no los he podido matar porque 2 de estas conejas estaban preñadas y en menos de lo que canta un gallo o el cututo pisa las conejas, me he llenado de conejos, sí. Ahora tengo 12 conejos que han crecido rápido y son por lo tanto recontra exigentes para que les dé alfalfa. He hecho de todo. Me he tenido que ir hasta Pampa del Cusco a comprar alfalfa y cuando no había tenía que robarme de acá nomás de los alfalfares de los vecinos. Tanto es el colmo que un día mi hijo Juan Dieguito también se fue a robar alfalfa y en vez de traer alfalfa trajo puro mataconejo. Sí, mataconejo. ¿Y qué es el mataconejo?
Es pues una hierba mala que es igualita a la alfalfa y que se pega en las tripas del conejo matándolo en 2 patadas. Así es. ¿Y por qué les cuento esto? Porque desde que yo tengo uso de razón, mi abuela, bisabuela y tatarabuelas le llamaban así a esta mala hierba, mata conejo, no matacuy, sino mataconejo. Lo que significa que los antiguos arequipeños jamás le llamaron cuy a nuestros conejos. Ese es un nombre reciente que ha venido de la sierra y se ha vuelto muy popular en Arequipa. ¿Y por qué conejo si el conejo es otra especie diferente? Porque los antiguos arequipeños, los españoles que llegaron a Arequipa, denominaban a estos animales como conejos de India o conejillos de India. Sí, razón por la cual quedó simplificado únicamente en conejos, tal y como se les ha venido llamando hasta nuestros días. Y al conejo más bien se le llamaba liebre. Por lo tanto, no es apropiado decir cuy chartao, no, sino conejo chartao. Tampoco estofado de cuy, sino estofado de conejo. Tampoco se dice ocopa de cuy, sino ocopa de conejo. Y menos todavía pepián de cuy, sino pepián de conejo. Y tampoco locro de cuy, sino locro de conejo. Y si aún así, si no les queda claro, a la jaula donde se crían los conejos jamás se le ha llamado cuyero, sino conejero. Y la hembra del cututo jamás se le ha llamado la cuy, sino la coneja. ¿Se dan cuenta, amigos arequipeños, cómo la transculturización que se ha dado en Arequipa por las poblaciones andinas han cambiado una denominación tradicional de este animal propio de las picanterías y las casas arequipeñas y lo han tergiversado? Así es, y esto no es una suposición, es un hecho totalmente cierto del que no me podrán dejar mentir los arequipeños y arequipeñas que ya pintan canas y arrugas. ¡Qué linda marinera! A ver, doña Baselisa, saque su pañuelo y baile con don Vélez. Así. Y que me pongan más chicha de las jalitas. No llores, Guillermina, no llores, hermana. Ponte 2 cervezas más y llámame a la Matilde. ¡Salud, Corinita, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra, Torito! A ver, Clemente, ¿qué pasa? Con cerveza a la mesa. Y si no hay, nos vamos a la mundial. Ay, ay. Y que traigan chicharrón dando las pastoras. Para que como pastor. A ver esas palmas. Que la chicha y las hembras echan al hombre a perder. A mí, aunque me pierdan, siempre las he de querer. ¡A la segunda, Torito! A ver, Manuel, saca la cococha a bailar. Así. Salud, Maurito, con la casita. Salud, compadre Julio Rosales, por esas ingratas. Salud, Amaranto. Allá voy. A ver, Berlinda, tráete un conejito. Salud, Maximiliana. Nos vamos a donde la Quintina. ¡Salud! ¡Y arriba mi tierra! ¡Ay, ay! San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa.
Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, querendones e ingratos, soy Arturo García el Chacarero y este es su programa Loncos y Calas, transmitido todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio San Martín, una medicina para curar la nostalgia de los arequipeños, disponible en 4 presentaciones: jarabe, pastillas, pomada e inyección, es decir, FM 97.7, AM 1380, vía online por internet y en YouTube para los que se la perdieron. Damos inicio pues al segundo bloque de nuestro programa. Bueno, un dato sobremanera y verdaderamente insólito es que, hablando de todas las cocinas del mundo, americanas, europeas, asiáticas, etcétera, ninguna de ellas, óiganlo bien amigos arequipeños, ninguna de ellas utiliza el picante en forma tan generalizada e intensa como la comida arequipeña. Así es, varios, si no casi todos los platos típicos de Arequipa dependen del ají. Es fácil advertir entonces que en Arequipa 4 son las variedades más conocidas y utilizadas desde antaño de esta herbácea conocida por nosotros como ají. Y estas son, en primer lugar, el rocoto. Sí, el rocoto. El rocoto es para los arequipeños un fruto indispensable en la mesa que nos inyecta valentía, agallas, valor para enfrentar con gusto el devorar de nuestras comidas, tan igual como lo haría un soldado montonero al momento de acometer la lucha contra el enemigo. El rocoto es tan anhelado y codiciado por los arequipeños que por mera tradición lo cultivan ya en sus huertas, jardines y hasta en macetas cercanas a la mesa. Esta vehemente labor de cultivar un rocoto de huerta, que lo hace parecer mucho a la crianza, al cuidado de una guagua, inclusive se ha convertido en un ritual el guanear el rocoto con excremento de conejo, que los harán, según la tradición, mucho más picantes. Y en Arequipa se come el rocoto de múltiples formas, por ejemplo, al natural, que se lo puede poner entero o cortado en rodajas en un platito al centro de la mesa. Crudos y picantes de diversas formas, es combinado con cebolla, tomate y otros ingredientes en una variedad de salsas, entre las que se cuenta por supuesto el escribano. El rocoto es comido también batido, molido al batán en lo que los loncos llaman llatan. Los arequipeños lo comen también cocinado en el chupe, en el adobo, en el rescoldo y sobre todo, donde logra su esplendor máximo, en el rocoto relleno, que es uno de los platos emblemáticos de la cocina arequipeña. Y es que eso es el ají, aquel ingrediente principal de la comida arequipeña, que la hace única en el mundo, aún más consumido que en cualquier otra cultura de cualquier parte del planeta. Ni siquiera la comida mexicana se le acerca en su desafiante disfrute. Aun cuando ellos tienen el chili, nuestro rocoto suele convertirse muchas veces en una obsesión inapelable que hace que hasta los niños la requieran para el disfrute de un buen almuerzo. Eso es nuestro rocoto, bravo como el volcán Misti, con mucho el rey y señor de los ajíes, ese incendiario demonio que hace exótico el disfrute de una comida en Arequipa y la consecuente sofocación del incendio por la reina y señora de la picantería, la chicha. Y ya volvemos con los otros ajíes, el ají amarillo, el ají colorado y el ají verde, y de yapa por supuesto el endemoniado y diabólico chinchucho.
cosechado el maizal, maicito chulbe tendrá, pa' que hagáis un chaquetripa el lunes que voy por ahí, pa' que hagáis un chaquetripa el lunes que voy por ahí. Con tripas lo vais a hacer, con lonjas y chicharrón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. A Chihuahua me voy, papá chaucha voy a traer, y uno copas de hacer, Juliatita también. Un salpicón con lechugas y alta chicha para la sed. Un salpicón con lechugas y alta chicha para la sed. Un salpicón con lechugas y alta chicha para la sed. Llaman a la comadre pa' que come el chaquetripas. Cosechado el maizal, maicito chulpe tendrá, pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí, pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí. Con tripas lo vais a hacer, con lonjas y chicharrón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. A Chihuahua me voy, papá chaucha voy a traer, y uno copas de hacer, Juliatita también. Un salpicón con lechugas y alta chicha para la sed. Un salpicón con lechugas y harta chicha para nacer. Un salpicón con lechugas y harta chicha para nacer. El chaquetripas, una bonita marinera de la inspiración de Víctor Neves Bengoa, haciendo alusión a la tradicional picantería y cocina de antaño. Aunque pecando un poquito de arrogancia, los arequipeños podemos darnos el lujo de decir que el rocoto arequipeño es el más sabroso de toda la variedad de herbáceas que existen en el mundo. Consumirlo aquí es un verdadero elixir que mantiene viva la personalidad valiente e intrépida del chacarero arequipeño, aquel que se vanagloriaba en la picantería con raras muecas y bramidos de gusto. ¡Ah, comadre, carajo! ¿Cómo pica este rocoto? Sírvame usted un buen vaso y chicha. Amigos arequipeños, sigamos hablando del ají, el ingrediente principal de la cocina arequipeña, de la casa de antaño o en las tradicionales picanterías. Aparte del rocoto, existen pues 3 variedades de ají que cumplen una función diferente. Así tenemos que el ají amarillo y el colorado generalmente son ingredientes o más bien condimentos que se utilizaban para dar sabor y color a muchos platos típicos. A esta fase de condimentación o aderezo se le llama el ahogado. Bueno, son incontables los usos del ají colorado y el amarillo, que pueden ir desde un adobo, un estofado, un caldo, una matasca y hasta en los más diversos menjunjes para el horno, el sartén o la olla. Bueno, también tenemos el ají verde, que se denomina así no por su color, sino por consumirse fresco, generalmente poniendo un toque de sabor picante a los platos como el caldo de Pascua, el escabeche, el arroz con pato, etc. Y finalmente el endemoniado, el cruzado, el rajadiablos, el bien arequipeño chinchucho, campeón mundial de los ajíes. Ni el mexicano, ni el chileno o argentino, el chinchucho es el símbolo más célebre de la revolución o rebeldía de la picantería y cocina arequipeñas. Bueno, pero no podemos irnos sin hablarles antes de un rocoto especial, muy picante, que se come con circas y todo. ¿Cuál es?
las tertulias de Loncos y Calas cuando nos referimos a un tema picante que es necesario hablarlo a calzón quitado. Ya regresamos con un hecho insólito que solo le pudo haber pasado a un arequipeño, o más bien a una arequipeña que jamás se pudo reponer de una separación. Desde tu separación, la tristeza no me deja, la tristeza no me deja. Olvidar quisiera mientras se queja, pero el corazón se queja. Siempre voy padeciendo pesares, melancolía, tu amable compañía. Engáñate, bien mío, mira que muero por ti, mira que muero por ti. Acabad con mi existencia, amarte te ofendí, si en amarte te ofendí. Siempre me padeciendo pesares, melancolía, noche y día por tu amable compañía. Y yo llorando noche y día por tu amable compañía, por tu amable compañía. Yaraví desde tu separación, interpretado bellísimamente por el dúo Serpaillosa. Efectivamente, aunque María Santos Corrales, una hermosísima andaluza arequipeña, a poco del fusilamiento de Mariano Melgar, se casara con el hijo del virrey Amat, Manuel Amat y León, y tuviera con él 9 hijos, uno de ellos llamado curiosamente Mariano como el poeta Melgar. Sin embargo, ella se cuenta, jamás pudo superar el dolor de alejarse de Arequipa y quizás encerraba en el fondo de su corazón algún vago recuerdo del poeta que la hizo su musa. Es así que la Silvia volvió a Arequipa tal y como fue su último deseo, y no sabemos por qué.
y falleció tal y como lo certifica el sacerdote don José María Cornejo, cura rector de la parroquia de Santa Marta, el 8 de marzo de 1881, a los 87 años de edad, y su cuerpo increíblemente descansa no en Lima, al lado de Manuel Amadi León, no, sino en el cementerio de La Pacheta, donde están también los restos de Mariano Melgar. Y aquí debo contarles un dato interesante respecto de Silvia y de Melgar. ¿Cuál es? María Santos Corrales jamás supo que Mariano Melgar la llamaba Silvia. Así es. Y este es otro error que puede estar creando mitos innecesarios. Y es que María Santos Corrales nunca supo que ella era la Silvia. Y les voy a explicar por qué. Bueno, buena parte de la obra literaria de Melgar está pues dedicada a Silvia. Pero debemos señalar que el documento que cobra mayor importancia descriptiva es el titulado La Carta a Silvia, que Melgar le dedicó y que se mantuvo en el anonimato hasta que su hermano menor, Juan de Dios, la hizo pública en Ayacucho en 1827. Para entonces Silvia, o sea María Santos Corrales, era ya una mujer casada y con hijos y vivía en Lima con su esposo. Y aún más, tras la muerte de Melgar y la lenta recopilación de su obra en una primera etapa por Fabio Melgar y el sobrino de ambos, Manuel Moscoso Melgar, hacia 1865 y publicada en 1878, es probable que ni la mismísima musa María Santos Corrales supiera que ella era Silvia y que fue la fuente de inspiración del poeta. Lo propio puede haber ocurrido con Melisa. Por si acaso, y esto es contundente, a Fabio Melgar se le atribuye la develación de la identidad de Silvia. Asimismo se refiere que ya viuda María Santos Corrales se acongojó bastante y que por esa consideración se fue a Lima, regresando a Arequipa poco antes de morir. No se muevan, que después de la pausa comercial les voy a contar qué hizo de extraordinario Silvia cuando regresó a Arequipa. Ya volvemos. Ya llegó el instante, Piero, Silvia, de mi despedida. Pues ya anuncia mi partida con el trépido del cañón. A darte el adiós postrero, llega ya tu tierno amante, lleno de llanto el semblante y de angustia el corazón. Conseguirá el destino el golpe que quiere darme, porque antes de separarme me verás muerto a tus pies. Al salir el sol brillante, al poner su luz bella, al nacer una estrella,
estaré pensando en ti. Al nacer luna y estrella, yo estaré pensando en ti. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rap por Arequipa, ¡Isla! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Así baila. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García el Chacarero y vengo desde mi tierra querida Sachaca para llevarles este programa Loncos y Calas, inspirado en el campo a la vista de Arequipa y el majestuoso volcán Misti. Damos pues inicio a la segunda hora, siempre con mucha alegría y por supuesto con un poquito de nostalgia para enternecer el corazón de los arequipeños. Bueno, ahora les voy a contar una vieja historia que se contaba en las todavía noches de fantasmas y fantasía arequipeña en una época pasada y oscura. Así es. Y es que en las noches de candil, velas y calles solitarias y de penumbra, había pues en Arequipa muchas cosas y personas que daba miedo el solo mirarlas o pensar en ellas. Por ejemplo, el imaginario padre sin cabeza, o la condenada, o el perro azulejo, o el férrito, o la mula errada de la calle baja, los gentiles, el cirrio, la mano negra, el ropavejero, el afilador de cuchillos, tantos personajes y cosas que causaban espanto. Y es que algunas veces uno se sugestionaba y creía sin querer en esas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez haber visto a mi prima Jaño, de unos 5 años más o menos, aparecer bajando de un callejón llorando y gritando como loca, como si hubiera visto un demonio o un fantasma. Y esto no es un cuento, es una verdad. Sucedió en una tarde en que ya anochecía, en la vieja y polvorienta calle Independencia de Sachaca. Bueno, yo que tenía más o menos unos 10 años, entonces al ver la escena extraña de mi prima gritando, me acerqué al callejón a ver de qué se había asustado o espantado, tanto así que la hizo correr como loca, gritando y llorando. Y miré entonces hacia la parte de arriba del callejón y pude ver pues en medio de las sombras a un caballerito muy conocido de Sachaca que vivía en la calle de arriba, don Panchito, que bajaba cojeando por el callejón. Entonces rápidamente pude entender que le había asustado a mi prima. Era pues la imagen casi caricaturesca y grotesca de don Panchito, que era un viejito de baja estatura, con una sonrisa de dientes oxidados, con un viejo sombrero raído y que tenía una pata de palo. Sí, una pata de palo que lo hacía parecer a un bucanero o pirata. Y encima traía un saco cargado en la espalda y un perro que le venía mascando la pata de palo, y al que intentaba botar pegándole con una vara de yoje. Ciertamente para un niño de esa edad, este caballero era el mismísimo demonio en persona, aunque todos sabíamos que era un muy buen amigo, un caballerito gentil que no tenía la culpa de usar un pedazo de palo como pata. Pero a veces, amigos arequipeños, las apariencias engañan, y esto es lo que sucedía exactamente con los antiguos crédulos que había en Arequipa y que veían fantasmas solamente en la apariencia de la gente.
Y cómo no recordar a la Chancalana, una antigua señora vestida de luto que caminaba como una loca por las calles de Sachaca con un palo en la mano pegándole a todo el mundo. ¿Cómo no le íbamos a tener miedo a la Chancalana, que inclusive la utilizaban nuestras mamás para asustarnos y hacer que dejemos de jugar en la calle y que entremos a la casa, porque ya venía la Chancalana, algo así como la Llorona mexicana? Bueno, pero en realidad la historia que les iba a contar tiene este mismo trasfondo, ya que se refería al temor que le tenían todos los arequipeños al ver pasar un personaje muy lóbrego y serio. Estamos hablando de Francisco Mostajo, sí, Francisco Mostajo, conocido en la vieja Arequipa como el diablo, el comecura o el descreído, al que todo el mundo le tenía miedo al verlo pasar y al que, como se decía antes, hasta era pecado saludar. No se muevan, que después de esta canción les voy a contar la historia terrorífica de un niño y del comecura Francisco Mostajo. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Esa cintita que bien le queda en la cabeza de mi cholita. Silba, silba, silbadorita y engañadorita. Esa cintita que bien le queda en la cabeza de mi cholita. Silba, silba, silbadorita y engañadorita. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Esa cintita que bien le queda en la cabeza de mi cholita. Silba, silba, silbadorita y engañadorita. Esa cintita que bien le queda en la cabeza de mi cholita. Silba, silba, silbadorita y engañadorita. Así dice mi corazón, como el cañón. Así dice mi corazón, como el reloj. Así dice mi corazón, como el cañón. Así dice mi corazón, como el reloj. El picaflor, una muy alegre pampeñita arequipeña cantada con todo gusto y salero por los hermanos Dávalos. Bueno, eran principios del siglo XX, o sea, de los años de 1900, y en Arequipa todavía la gente era muy crédula e ingenua respecto a los espantos, fantasmas y gente poseída. Entonces cualquier cosa o persona podía ser motivo de temor o espanto. Y eso le sucedía a Francisco Mostajo, apodado por su vieja fama de hombre serio y lóbrego como el diablo, el comecura o el descreído, un hombre al que inclusive era pecado saludar.
Esta historia o anécdota sucedió pues en el pequeño callejón que hay contiguo al monasterio de Santa Catalina, que sería la primera cuadra de la hoy calle Ugarte, antiguamente o a principios de 1900 más bien conocida como el Callejón de las Quiteñas. Bueno, en ese entonces el callejón era muy oscuro, sin iluminación y poco transitado por personas. Entonces se cuenta que un canillita regresaba a su casa muy tarde y tenía que pasar por este callejón para no dar toda la vuelta. Entonces estuvo largo rato indeciso de atravesar el callejón a la espera de alguien que también pase para ir con él. Entonces un señor que vivía en esa cuadra miró al niño todo asustado parado en la esquina y se acercó a preguntarle: ¿A quién esperas, hijo?, le dijo. Es que tengo miedo de cruzar el callejón solo, señor. No te preocupes, yo te voy a acompañar, le dijo, palmeándole el hombro. Y es que al cruzar este callejón se podía sentir a mitad de camino la música de un viejo órgano y las voces como de brujas. Ciertamente estas no eran más que las monjas del convento que cantaban y rezaban a esa hora, produciendo un sonido de ultratumba que fácilmente espantaba a la gente, algo así como la película La Profecía. Bueno, este señor que vivía en Santa Catalina acompañó al niño a lo largo de todo el callejón hasta llegar al otro lado, y mientras caminaban, este le preguntaba el porqué de sus temores. Y él decía pues que en este callejón le habían dicho que había gentiles y brujas y almas condenadas que penaban en la oscuridad. A lo que este señor le replicó: no hay que tenerles miedo a los muertos, a los que hay que temer es a los vivos. Y justo en ese instante llegaron al final del callejón, donde había un farol que iluminaba la calle. Entonces el niño, relajado por la confianza que le había dado este señor, que lo acompañó a cruzar todo el callejón y le dijo que no le temiera a los muertos sino a los vivos, se acercó a él para agradecerle, viéndolo entonces con claridad a la cara. Y válgame Dios la sorpresa que se dio. Era el comecura o el diablo Francisco Mostajo, que lo miraba con su ceñuda y seria cara. El niño, tirando los periódicos al suelo, se echó a correr como alma que había visto al demonio. Ciertamente Francisco Mostajo comprendió por fin el por qué los arequipeños le tenían más miedo a los vivos que a los muertos. Ay, no sé qué tiene las flores del Camposanto. Ay, no sé qué tiene las flores del Camposanto, que cuando las mece el viento mi vida parece que están llorando. Que cuando las mece el viento mi vida parece que están llorando. Tú tienes una trenza que parte en tu frente igual. Tú tienes una trenza que parte en tu frente igual. Quisiera un peine de nácar mi vida para poderla peinar. Quisiera un peine de nácar mi vida para poderla peinar. Ahora, compadre. Que parte en tu frente igual. Tú tienes una trenza que parte en tu frente igual. Quisiera un peine de nácar mi vida para poderla peinar. Quisiera un peine de nácar mi vida para poderla peinar. Ahora sí que me muero mi vida porque los quiero. Las flores del Camposanto con el dúo Paucarpata. Amigos arequipeños, lonjos y calas, chuscos y finos, pijes y patacalas, están ustedes sintonizando el programa de Arturo García, Lonjos y Calas, en su edición número 246.
Hoy es sábado 28 de agosto del 2021. Ya pasó la joroba, jorobita y jorobete y hasta el anda y volvete del aniversario de Arequipa. Y los arequipeños tercos, querendones y nostálgicos seguimos festejando. ¿Qué estaríamos festejando entonces? Para hoy, amigos arequipeños, es la octava de las vísperas, algo así como la joroba de la jorobita con un poquito de lomo de la yactacorcova y resaca del segundo convite de la bajada de ceras con entrada de capo y repique de cantarillas y come gratis y chupa en balde, cerramento del padrinaje más resbaloso de la devoción de los buches. O sea, en otras palabras, ya han pasado 2 semanas de las vísperas. Y como les he dicho siempre, aquí en Loncos y Jalas, siempre es el día de Arequipa. Pero ya saliendo de la broma, amigos arequipeños, este pasado sábado 14 de agosto también se conmemoró un hecho triste que muchos ya hemos olvidado, pero cuya herida quedará por siempre guardada en el corazón de todos los arequipeños. Son ya pues, aunque no lo crean, 25 años de haber sucedido. ¿Y quién podría olvidarlo? Ya iban a ser las 12 de la noche y todos en Arequipa estaban despiertos y contentos, algunos en sus casas y otros cantándole a Arequipa en la serenata que se realizaba en la avenida La Marina, que tenía como espectáculo principal las novedosas bombardas traídas de Estados Unidos. Nada hacía prever entonces la terrible tragedia que se avecinaba. De pronto, ante la alegría de toda la gente, se empezaron a disparar las bombardas para que iluminen el cielo arequipeño, anunciando la llegada del 456 aniversario de la Fundación Española de Arequipa. Es así que una de las bombardas se desvió y derribó un poste que sostenía gruesos cables de alta tensión de 10.000 voltios. Lamentablemente se desprendieron los cables y empezaron a chicotear su potentísima corriente encima del puente Grau, donde se había aglomerado una gran cantidad de gente. Sepan que es extremadamente inefable el poder contar la escena que se vivió durante unos 15 minutos. Decenas de arequipeños electrocutándose sin que nada ni nadie pudiera evitarlo. Así es, amigos arequipeños, fue uno de los hechos más tristes y terribles que ha sucedido en Arequipa. Fue pues un 14 de agosto de 1996, para hoy hace 25 años, 35 muertos y cientos de quemados. Cómo se sentía el olor a carne y cabello quemado en toda esta parte de Arequipa. Y por si fuera poco, los cables chispeantes causaron el incendio de una casa que también dejó varias personas quemadas. Fue una verdadera noche trágica. Y sepan, amigos arequipeños, que yo también perdí a un gran amigo allí, mi gran pata Jimmy Castelo, exalumno del Colegio Independencia, que en esa ocasión fue asignado al cuidado del puente Grau, ya que él era policía. Y ciertamente fue el héroe de esa tragedia, ya que él acudió inmediatamente arriesgando su vida para salvar a otros, entre ellos 2 niños que logró sacar con vida y a otras personas más, pero en su último ingreso fue atrapado lamentablemente por un cable que chicoteó en el lugar donde él se encontraba, perdiendo así la vida. Mis queridos amigos, en la alegría y en la tristeza, los arequipeños también estamos juntos. Permítanme rendirle entonces homenaje a estos arequipeños que ofrendaron su vida solo por la alegría de festejar a nuestra madre Arequipa, y vamos a hacerlo con 10 segundos de silencio. Que Dios y la Santísima Virgen de la Asunta tenga en su gloria a estos mártires arequipeños. Bueno, antes de terminar con este tema, sepan que Arequipa y el volcán Misti también lloraron de tristeza por estos hijos que el infortunio se los llevó, y de esto estoy seguro nadie se acuerda. A los pocos minutos del accidente se produjo un fuerte temblor de 4.4 grados que despertó con seguridad a todos los arequipeños en la ciudad, erizados, quizás pensando en que algo malo estaba sucediendo. Esto es de antología, amigos arequipeños. Nuestra tierna madre Arequipa y nuestro bravío volcán también lloraron por sus hijos.
quería verte, inolvidable, tierra querida. Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé sus lares entristecido con la pena de los hijos que se van. Un límpido aguacero, una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Un límpido aguacero, una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. El regreso por Claudia Aguirre, una voz no arequipeña cantándole a Arequipa, una ciudad que aunque no era la suya, era como si lo fuera. Bueno, guardar pan pa' mayo es un viejo proverbio que nos dice que siempre hay que separar lo que en abundancia recibimos para tiempos de escasez. Así es. En Arequipa, los arequipeños del campo, los chacareros, siempre y tradicionalmente han sembrado, cosechado y guardado en sus graneros 4 productos fundamentales que, dicho sea de paso, guardaban una gran enseñanza. Esos son el maíz, la papa, el trigo y la alfalfa. Obviamente jamás podía faltar la alfalfa, que era el principal alimento de las vacas que daban la leche. Pero hablemos de los otros 3 que se destinaban a asegurar la alimentación del onco y de sus hijos. El trigo, que servía principalmente para hacer el pan para los chicos. Se trillaba y se llevaba a los molinos para triturarlos, pero siempre se guardaba una parte para el granero y otra para la semilla, para asegurar futuras cosechas. Luego había otro producto que se cosechaba frecuentemente, la papa,
que formaba parte fundamental de la mayoría de los platos típicos arequipeños. Ahí tenemos, por ejemplo, el rocoto relleno, el chaque de tripas, hecha con papa chancada. Asimismo, los estofados, los caldos, el escribano, el conejo chartado y un sinnúmero de usos. Bueno, cuando la cosecha estaba buena, se solía hacer la famosa guatía, que es un horno que se improvisaba en la chacra, hecho de tojras, que son como adobes de barro seco que se forman con la tierra lamosa y que servía para armar una torre en forma de cúpula, en la que se dejaba una puertecita por donde se metía ramas o brosa seca como combustible, para luego meter fuego hasta que la guatía por dentro se calentaba al rojo vivo. Luego se introducía las papas y con la lampa se derrumbaba la guatía, quedando las papas enterradas con las togras calientes que las cocinaban al igual que en un horno de panadería. Después de esperar unos 30 o 45 minutos, se abría la guatía que estaba aplanada y se empezaba a sacar las papas que estaban horneadas sabrosamente y que se comían caliente, con llátano o ají para luego apagar la sed con bastante chicha de la picantería. Ahora bien, de los 4 productos, el que más remembranzas trae consigo es por supuesto el maíz, que era el verdadero pan pa' mayo, porque si no había para comer, nunca faltaba el tostado o el mote para mitigar el hambre, y la chicha por supuesto para apagar la sed. Ambos eran pues la razón de ser de las cocinas arequipeñas, porque tanto el tostado, el mote y la chicha de guiñapo eran productos sacados del maíz. ¿Cuántos recuerdos vienen a la mente entonces cuando veo pasar por mi mente la ancana de mi mamá o la chomba de mi abuelita o la olla sobre la concha hirviendo el mote para entretener al estómago mientras esperaba el almuerzo, el picante o la comida? Bueno, papitas, aunque sea para hacerlas servir, trigo y maíz eran, junto con el charqui y la sal, la eterna despensa de cualquier arequipeño del campo. Despensa que no podía tener otro nombre más apropiado que el granero, donde se guardaba el pan pa' mayo, pa' junio y pa' todo el año, como la faltiquera de mi abuela o el morral del estudiante de antaño, donde nunca faltaba el tostao, un verdadero ícono de los lonjos arequipeños. Nos vamos a la pausa comercial, no sin antes escuchar a don Félix García Salas, mi viejo, y el poema lonjo El Granero. Granero, pajar hecho con el sudor de mis tatas, adobes pircados con el podrido barro para guardar el resto del fruto cosechado. Granero, con tijeral de la mejor madera, con el techo de paja y torteado de cal, sus claraboyas buscando rayos del sol, sus covachas para guardar lo más sagrado, donde roncaban las palas traspalando el trigo de mentana guardado, donde se curtían las quircas reatas como cordeles que jalaban las paredes cargando el charqui del ganao aventado, y petates de llama con grano cambiado, donde los ensullados montones de papa buscaban la luz hasta que la siembra llegue, blanca, negra, salamanca y chaucha, los dientes arrugados del maíz chulpi, el cuye negro y el colorao chapudo, esperaban el desgrano de año en año. Mi viejo granero, ¿cómo te extraño? Baúl de los cofres ganados con trabajo, de las viejas monturas de cajón colgadas, cojas barretas que en los cerros pelearon, duras riendas que amasaron a los potros, yugos que caitearon a los toros y a los bueyes, gastados aperos que amasaron la tierra, cabos de lampa comidos por los callos, repiñones en caronas de cargar trigo y cinchos con acojallados garabatos. ¿Cómo te extraño, mi viejo granero? Ya no abre tu puerta la llave loba, se acojalló la chapa por falta de uso, te devoró el tiempo mitigando el hambre, los moscardones tu madera tragaron, se cayó tu techo por no mirar a su dueño.
A tus paredes se las corcomió la lluvia, regresando a la tierra donde las trajeron. Mi viejo granero, hoy abandonado, lloraría de pena si te viera el dueño, volvería a morir con un desmayo por su guardador del Pampa Mayo. Patrona de mi pueblo. ¡Ay, ay! ¡Ah! Arriba la familia Guillén, los Bustamante, los Tejada, Characato todo el mundo. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Vamos a ti! San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. ¡Muchachos, ya rapa Arequipa! ¡Isla! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Buenas tardes, nos de Dios, arequipeños ingratos pero querendones. Soy Arturo García el Chacarero y ya estamos en la parte final de su programa favorito, Loncos y Calas, siempre transmitido por Radio San Martín para toda la República Independiente. Estoy aquí como siempre para alegrarles la tarde con bonitas tertulias siempre dedicadas a Arequipa y a los arequipeños. Damos inicio a la última media hora del programa.
Bueno, finalmente el primer gran concurso de música arequipeña Benigno Bayón Farfán, dedicado en este año a nuestro yarabí tradicional, se llevó a cabo con gran éxito. Aunque se presentaron solamente 11 participantes, se pudo sin embargo sentir muchos corazones vibrando y cantándole a Arequipa. Debo mencionar entonces con gran orgullo y satisfacción que, respetando estrictamente los lineamientos de las bases y la calificación del jurado, se ha podido proclamar a los 3 ganadores del concurso con un puntaje, valgan verdades, muy pero muy ajustado. Estos fueron pues en orden de puntaje: en primer lugar con 81 puntos el dúo Delgado del Cerrito de Fátima y Anahuara, quienes interpretaron La Partida. Luego, en segundo lugar, con 78 puntos, se posicionaron los Tancas de Sachaca, quienes interpretaron el yarabí Las Flores de mi Jardín. Y finalmente, en el tercer puesto, con 76 puntos, el dúo Lantana, quienes interpretaron el bonito yarabí El Prisionero. 3 buenos dúos que nos han demostrado que el yarabí no es un género viejo y vetusto cantado solo por abuelitos, sino más bien un género de jóvenes enamorados, no solo muy romántico y melódico, sino también bello y único, sin igual en ninguna parte del mundo. Puedo asegurar entonces que esta, incluidos por supuesto todos los demás participantes, son la nueva generación de arequipeños que tendrán la misión de convertir a nuestra música arequipeña, principalmente el yarabí, en lo que verdaderamente debe ser y era el máximo exponente de la música hispanoamericana. Bueno, el sábado pasado, justo a la 1 de la tarde, se programó la premiación para estos 3 buenos participantes, por lo que me fue imposible conducir el programa del día, teniendo que haberlo repetido, y por lo cual por supuesto les vuelvo a pedir 1000 disculpas. Pero bueno, la entrega de los premios por sus propios padrinos fue pues en el restaurante Picantería Laurita Caucao de Guaranguillo, donde por supuesto, después de una agradable picanteada con su respectiva chicha y anisao, los participantes se lucieron interpretando sus yarabíes. Debo entonces agradecer a don Emilio Díaz Pinto, alcalde de Sachaca, quien premió con 1000 soles al primer lugar, el dúo Delgado. Igualmente a Beatriz Villanueva y Silvestre Valdivia de la Picantería Laurita Caucao, quienes premiaron al segundo lugar, el dúo Los Tancas de Sachaca, con 500 soles. Y cómo no, a mi querido y gran amigo Marianito Carpio, que premió al tercer lugar, el dúo Lantana, con $100. Todos felices y contentos, nos sentimos satisfechos y felices de haberle cantado a Arequipa. Pero no se diga más, de seguro ustedes querrán escucharlos cantar a los ganadores. Empezaremos entonces con el tercer puesto y el yarabí El Prisionero por el dúo Lantana. Solo quiero hacer una pequeña aclaración: los audios los he extraído del video original y los he limpiado de ruido y les he puesto efecto. Por lo demás, están tales y como han participado. Bien gustoso yo estuviera si las visiones me diera el placer de estarte viendo, si las visiones me diera el placer de estarte viendo. Lágrimas que voy pasando
días voy peregrinando. Si duermo contigo sueño, si despierto pienso en ti. Si duermo contigo sueño, si despierto pienso en ti. Contemplando tu retiro, solo pensando en morir. Esposo que al partir mi alma se haya rendido. Esposo que al partir mi alma se haya rendido. Yo en mi corazón no suspira, es lo que me mata a mí. Si duermo contigo sueño, si despierto pienso en ti. Si duermo contigo sueño, si despierto pienso en ti. Ese es nuestro verdadero Yarabí que nunca morirá. Verdaderamente jamás pensé volver a escuchar este Yarabí en una nueva versión muy bien ejecutada. Es pues una característica esencial del Yarabí que este se tiene que interpretar necesariamente a dúo, porque así se hacía y se ha hecho siempre en las picanterías de antaño. El Prisionero, tercer puesto del primer gran concurso de música arequipeña Benigno Bayón Farfán, interpretado por el dúo Lantana de Arequipa, integrado por Rafael Joshua Toledo Dávila como segunda voz y guitarra y Candy Luisa Fernanda Luna Suárez como primera voz. Bueno, todas nuestras congratulaciones para ellos por haber conseguido interpretar bellísimamente un hermoso Yarabí como es El Prisionero. Seguidamente pasamos a presentar el segundo lugar del concurso, el dúo Los Tancas de Sachaca interpretando el Yarabí Las Flores de mi Jardín de Don Sixto Recabarren. Las flores de mi jardín se han marchitado porque les faltó el calor que les diste. Así murieron sin ti cuando te fuiste, llevándote mi cariño ingrata. Y cuando surjan de nuevo
otras flores y sembrarán el jardín que abandonaste. Recuerda que fuiste tú quien marchitaste las flores de mi jardín, ingrata. Cuando surjan de nuevo otras flores y sembrarán el jardín que abandonaste, recuerda que fuiste tú quien marchitaste las flores de mi jardín, ingrata. ¡Qué preciosura de presentación! Una versión que inclusive supera la original. Las flores de mi jardín, segundo lugar del concurso por el dúo Los Tanjas de Sachaca, integrado por Paul Infantes León en la primera voz y Elton del Mar Márquez en la guitarra y segunda voz, ambos del Cerrito Pintoresco de Sachaca y por supuesto asiduos integrantes de la comparsa de mojigangos de este pueblo tradicional. Para ellos también mis congratulaciones porque su participación ha sido sinceramente de muy buen nivel. A continuación, presentamos a los participantes ganadores del primer gran concurso de música arequipeña, el dúo Delgado, interpretando el yarabí La Despedida, también conocido como Si tú te apartáis de mí. Si tú te apartáis de mí, cuando me quieras buscar, en el mundo no has de hallar ni las noticias de mí. Hoy sin mostrarte embarazo, te procura y retira, la vida me has de quitar con la mayor desventura. Yo estaré en la sepultura. Cuando me quieras buscar,
¿Cómo permites, bien mío, que yo viva sin quererte? Busca otro modo de muerte. ¿Con qué quitarme la vida? Advierte que una partida parte del alma y dice así: ¿cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueño? Advierte que todo es sueño. Si tú te apartas de mí, ay, si tú te apartas de mí. Me quedo mudo por esta excelente ejecución, la más cercana a un verdadero yarabí arequipeño, cantado con un sentimiento difícil de reproducir si por las venas de uno no corre esa quejumbre arequipeña propia de nuestra música. Y ciertamente, como decían también los viejos chacareros, gallo viejo mata con ala. Y es que ellos, Roger Delgado Salas y su papá Gustavo Delgado González, el dúo González, son herederos nada menos que de la antigua tradición de la familia Delgado de la Antiquilla y Anahuara, una familia que por décadas le ha cantado a Arequipa. Bien merecido entonces el primer puesto, porque como lo vuelvo a repetir, esta es la interpretación en la que más se siente el yarabí arequipeño que tanto anhelamos revivir. Bueno, quiero reiterar el agradecimiento para don Emilio Díaz Pinto, alcalde de Sachaca, a Beatriz Villanueva y Silvestre Valdivia de la picantería Laurita Caucao de Guaranguillo y, como no, a mi gran amigo Marianito Carpio. Igualmente, el eterno agradecimiento a mi hermana María Antonieta Dávalos y a Luis Pareja Rivero, quienes gentilmente me acompañaron en la calificación de los participantes. Dicho sea de paso, todos ellos se han comprometido a acompañarnos en la segunda edición del gran concurso de música arequipeña Benigno Bayón Farfán, que se realizará en el 2022, que ya me pareciera que fuera la próxima semana. Bueno, antes de irme quiero enviar un gran saludo para un gran amigo y gran oyente de Loncos y Jalas, que hoy sábado 28 de agosto está de cumpleaños. Edguita Ramos, encargado del apostolado del Rosario en Familia en Arequipa y quien también conduce un hermoso programa en Radio San Martín. Estamos hablando de María Mujer Fuerte. Y hoy lo pueden escuchar a las 7 de la noche. Se los recomiendo porque quien se abriga y protege en el sagrado manto de la Virgen María podrá enfrentar al demonio con facilidad. Quiero agradecerte, aprovechando esta oportunidad, Edguitar, el gran regalo que me hiciste y que no tiene ningún precio, que fue el rezar y pedir por mí y por mi familia en tu programa. Y en los momentos más difíciles todavía que me tocó vivir cuando estuve enfermo del COVID. Te lo agradezco infinitamente y pido de corazón que Dios y la Virgen te devuelvan el 100% cuando tú y tu familia también lo necesiten. ¡Feliz cumpleaños y que vive el 28 de agosto! Bueno, cambiando de tema, por ahí he leído que en cualquier parte del mundo la gente saca a pasear a su perro. Eso no tiene nada de raro. Pero sepan que por el contrario, aquí en Arequipa, los arequipeños sacamos a pasear más bien al toro. Una particularidad muy especial. Bueno, viendo la hora agotada y con las tripas que están cantando de hambre y al son de batán y chajena, agarro mi guitarra, me pongo la lampa en el hombro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy jotimbeando de alegría. No sin antes decir ¡que viva Arequipa! Un arequipeño, no hay problema, hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los Dávalos,
En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. Es lo que más cantamos. Es lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Peponi? Vamos, muchachos, escuchen con tranquilidad. La última grabación de Los Dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho. Quería ver tu inolvidable tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido, con la pena de los hijos que se van. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volver. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volver. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán. ¡Viva Arequipa!